Todos llevamos grabado en el ADN un profundo sentimiento de pertenencia. Todos de una u otra manera tenemos una necesidad natural de decir, esto es mío, ¿verdad? Mi familia, mi casa, mi trabajo, mis logros, mi esfuerzo, mis raíces, ¿verdad? Y en su esencia, este no es un sentimiento malo, nosotros lo volvemos malo, pero en su esencia este sentimiento no es malo, es un regalo de Dios por el cual nosotros somos impulsados a cuidar y a valorar las cosas que tenemos. Por eso incluimos eso que hace ver nuestra pertenencia, eso que es mío, ¿no? Nos referimos a mi esposa, a mis hijos, a mi hogar, ¿verdad? Hablamos de cosas como mi teléfono, mi carro y diferentes maneras. Siempre de una u otra forma hacemos sentir ese, valga la redundancia, ese sentido de pertenencia que hay en nosotros. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa suele cruzar esa línea de una forma muy peligrosa. Y transformamos esa pertenencia o transformamos la pertenencia en algo que se convierte en posesión, ¿no? Y pasamos de un sentimiento de pertenencia en el cual cuidamos y valoramos a un sentimiento de orgullo, a un sentimiento egoísta, a un sentimiento que nos lleva solo a pensar en nosotros mismos, pero no pensar en los demás. Y convertimos lo que debería unirnos, más bien lo convertimos en una barrera que nos separa de las demás personas y ponemos esa barrera porque esto es mío. ¿Y sabe qué es lo más delicado en esto? Que esto no solo nos separa de las demás personas, sobre todo ese comportamiento o esa actitud de nuestro corazón nos separan de Dios. Ahora, podemos definir el reino no como una parcela de la que solo uno se adueña, sino que el reino debemos verlo, el reino de los cielos, el reino de Dios, debemos verlo como un hogar. Estamos hablando en este trimestre acerca del reino de los cielos, ¿no? Y quiero que piensen en eso. El reino no es una parcela del que uno simplemente se adueña y dice, el reino es mío. No. Somos parte, sí. El Señor nos ha hecho parte, sí. Y podemos ver el reino más bien como un hogar al cual somos parte y al cual pertenecemos. Pero para entender mejor la dinámica del reino de los cielos, podemos compararlo con una mesa, como una mesa familiar. Una mesa compartida. Una mesa donde nadie pelea por decir este plato es mío o nadie puede tocar lo que es mío, sino en una mesa o un banquete donde todos compartimos y todos tenemos derecho. Ahora yo sé que hay algunos ahí que se pasan, ¿no? Y que quieren abusarse más que los demás. Pero cuando hablamos del reino, hermanos, antes de pensar en mí, Dios me llama a pensar en los demás. Entonces vemos ese reino como un hogar al cual Dios nos ha invitado. Vemos ese banquete como un banquete al que Dios nos ha invitado. Un gozo que llena nuestro corazón por todo lo que el Padre, nuestro Dios, nos ha provisto. Y que hemos sido invitados a ese banquete especial. Pero si lo vemos desde el punto de vista del mundo, lamentablemente el mundo solo piensa en esto es mío. Pero en el reino de Dios, Dios nos invita a derribar muros para entender que para disfrutar del reino, para disfrutar de lo nuestro, tenemos que estar dispuestos a ver el reino de los cielos como Dios lo ve. Y en esta mañana vamos a estar hablando del reino de los cielos, lo nuestro. Y puede buscar en su Biblia 2 Corintios 4, 7 para esta hora. El reino de los cielos, lo nuestro. 2 Corintios 4, 7. Más adelante vamos a leer, pero la semana pasada
hablábamos que Dios busca relación, no una religión. Y entendimos la semana pasada que hay muchas religiones, hay muchas maneras en que nuestro mundo nos presenta el hecho de buscar a Dios, pero que más que religión, Dios quiere que tengamos una verdadera relación con Él a través de la persona de Jesús. Cuando hablamos de religiosidad, tenemos que hablar también acerca del orgullo religioso. Y el orgullo religioso es quizás la manera más sutil en la que usted y yo podemos dañar esa relación que decimos tener con Dios. Porque en el momento que entra en nosotros un sentir de religiosidad, en ese momento la relación con Dios se apaga. La relación con Dios se rompe. Y esto se da cuando buscamos que se nos alabe por nuestra elocuencia o se nos alabe por nuestra sabiduría y se diga lo sorprendente o maravilloso que somos a la hora de hablar de Dios. Y eso se vuelve al final de cuentas como algo vacío porque olvidamos que no se trata de nosotros, sino que solo somos instrumentos. Dígalo conmigo en esta hora, solo somos instrumentos. Y cuando hablamos de esto, entendemos que ser parte del reino de Dios es un gran privilegio, pero también es un llamado. ¿Sabía usted que muchos quisieran ser parte del reino de Dios, pero su propia manera de vivir, su propia renuencia a lo espiritual o su propia actitud hacia Dios no les permite acudir a Él? Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios toca nuestro corazón, Él nos llama y nos hace suyos. Y esto, hermanos, es un privilegio. Porque no es que nosotros quisimos llegar a ser parte del reino de Dios, sino que Dios, en su voluntad y misericordia, Dios nos llamó para ser parte de Él. Entonces, al entender esto, no buscamos que se nos aplauda, buscamos agradar a Dios. No se trata de solo pensar en nuestra reputación y que los demás nos vean bien, sino que se trata de que Cristo sea glorificado. Porque, repito, somos instrumentos. En el reino de Dios nadie es protagonista, solo el Señor. Usted y yo somos instrumentos, somos participantes de cómo Dios quiere hacer las cosas. Pero el único protagonista tiene que ser Él y debe ser Él. Y definitivamente es Él. Ahora, quiero invitarle a reflexionar. Al pensar en nuestro servicio a Dios, ¿servimos para ser reconocidos? ¿O servimos para edificar el cuerpo de Cristo? Porque si se trata de Él, usted y yo solo somos mensajeros. Usted y yo solo somos un instrumento útil. Porque el centro, el punto de partida, la meta, siempre va a ser nuestro Señor. Y en esta mañana, el Señor quiere moldear nuestro corazón para que dejemos atrás esa jactancia de lo que hacemos individualmente y empecemos a pensar en lo que podemos hacer unidos como cuerpo en Cristo. Ya no pensar en lo mío, sino pensar en lo nuestro, lo que nos une a nuestro Dios. Así que en todo lo que hagamos, Dios debe ser el protagonista porque estamos hablando de su reino. Además, quiero que piense en esta hora, ¿cómo está mi corazón frente a lo nuestro? ¿Estoy edificando unidad? ¿Estoy siendo humilde en servir a los demás para que el Señor sea exaltado? Así que permitamos que Dios hable a nuestro interior y que al final de este servicio podamos llegar a tomar decisiones sobre lo que Dios quiere que en verdad usted y yo hagamos. Así que vaya ahora conmigo a 2 Corintios 4:7 y veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Lea conmigo. Dice así nuestro texto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Repito, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Señor Jesús, venimos delante de ti en este momento, dándote gracias por permitirnos estar acá. Pero Señor, dispuestos para escuchar tu palabra en esta hora, para escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, luchar contra ese sentir individualista, ese sentir independiente al cual el mundo nos impulsa. Y Señor, que pensemos que al ser parte de tu reino, nuestro papel debe ser uno que busca la unidad, uno que busca el servicio, uno que busca la humildad delante de ti. Te pido que hables a nuestro corazón. Tú bien conoces lo que hay en nuestra mente y corazón, las cosas con las que podríamos estar luchando. Pero Señor, como cantábamos ahora, queremos que tú seas glorificado. Así que Padre, transforma nuestro corazón a través de tu palabra y háblanos sobre las actitudes en las que fallamos para recapacitar, reconocer y permitir, Señor, que tú en todo seas quien tenga la gloria. Y nosotros, como parte de tu reino, que estemos siempre dispuestos para lo que tú quieras hacer. Habla nuestro corazón, te necesitamos, Señor, porque esto no funciona sin ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. 3 cosas brevemente. Empezamos hablando acerca de un tesoro. Un tesoro. Pensamos en una empresa que confía a un mensajero el traslado de un diamante de un valor incalculable. Y ya sé lo que usted me va a decir, pastor, ¿no pondríamos en manos de un mensajero un diamante incalculable? Eso sería darlo por perdido, ¿verdad? Pero el ejemplo tiene que ver con lo que nosotros somos, así que más adelante usted me va a dar la razón. Pero ponga en su mente una empresa que confía en un mensajero para trasladar un diamante de incalculable valor. Ahora, pregunto, ¿el mensajero diseñó el diamante? No, definitivamente no. ¿El mensajero compró el diamante? Tampoco. ¿Tiene poder él para adjudicárselo, para apropiarse de ese diamante? Tampoco, porque le está mandando una instrucción específica a una sola responsabilidad que implica cuidarlo y entregarlo correctamente. Así que desde el momento que se le entrega, este mensajero tiene que cuidar y entregar en perfectas condiciones ese diamante que se lo entregó. Ahora es importante que entendamos que el valor no está en quién lo lleva. ¿Dónde está el valor? En lo que él lleva. Y es importante ver esto, porque la palabra de Dios nos hace ver que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, hizo algo hermoso, pero nos entregó a nosotros una gran responsabilidad. Ahora, Pablo en la primera parte de nuestro texto dice, pero tenemos este tesoro, dice en la primera parte del versículo 7, puede verlo ahí en su Biblia, dice, pero tenemos este tesoro. Vamos a quedar ahí. ¿Cuál es el tesoro? Preguntémonos. ¿Sabe cuál es el tesoro? Nuestro tesoro es el precioso evangelio de Cristo. Nuestro tesoro son las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pablo en el verso 5, puede ir ahí a su Biblia y ver el verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor. Y él advierte y dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que aquí el apóstol Pablo estaba dejando claro que nosotros somos siervos de Cristo. Y que el tesoro en realidad es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros al venir a morir, ser sepultado y, como conocemos, resucitar al tercer día. Conocer a Dios de esta manera, ver la gloria de Dios y tener la oportunidad de compartir esa gloria para siempre. ¿Sabe qué, hermano?
es el mayor de todos los tesoros que usted y yo podamos tener. Podríamos ser muy capaces y acumular gran riqueza. Podríamos ser muy inteligentes, inventar algo que trascienda en el mundo y nos genere mucho dinero. Pero realmente vamos a ser verdaderamente ricos cuando usted y yo entendamos que el mayor tesoro es compartir este mensaje de salvación con otros. Ahí está verdaderamente el tesoro que es de incalculable valor o que está por encima de cualquier cosa. Aquí el apóstol Pablo escribe que este gran tesoro no se debe guardar bajo llave en un museo o en un banco. Y recuerda lo que les dije al principio del ejemplo, ¿cómo darle un diamante a un mensajero? Bueno, en este caso el diamante son las buenas nuevas de salvación. Y como el Señor no quiere que ese diamante esté bajo llave, que no esté en un museo ni en un banco, sino que se conozca ese tesoro, por eso el Señor lo ha puesto en nuestras manos como simples mensajeros. No es un tesoro que requiera estar escondido. Es un tesoro que tiene que dar a conocerse. Y nosotros solo somos el recipiente de lo que Dios quiere hacer. Así que no podemos decir es mi don, es mi ministerio o es mi capacidad, sino que es lo nuestro. Dios nos ha hecho parte de su reino y ha confiado en nosotros con un propósito. Al llamarnos, como dijimos antes, ha puesto en nuestras manos el tesoro y espera que usted y yo podamos cuidarlo, pero entregárselo a quien lo necesita, porque de eso se trata este tesoro. Ahora, cuando usted y yo olvidamos esto, caemos en un error. ¿Y sabe cuál es ese error? Empezamos a proteger más el recipiente que el tesoro. Hace unos años atrás hablábamos en un centro de acción una pregunta que decía, ¿cuál cuidamos más, el cuerpo o el alma? Y adivinen qué respondimos la mayoría a esa pregunta. Cuidamos más el cuerpo. Poco estamos pensando en cuidar nuestra alma y lamentablemente es este mismo error. Empezamos a proteger más el recipiente que lleva el tesoro que el tesoro mismo. Exaltar el mensajero en lugar de exaltar el mensaje como tal. Por eso somos llamados a entender bien que Dios espera que vivamos con humildad, que seamos fieles a su reino y que vivamos bajo el propósito de su misión. El propósito de su misión nos lleva a cuidar el tesoro, nos lleva a compartirlo y a ponernos al servicio del reino de Dios, sabiendo de que todo es para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Ahora, hablando de cómo cuidamos el cuerpo, dígame si esto no es verdad. Muchas veces pensamos que para servir a Dios, el mensajero tiene que estar perfecto. Yo quiero decirle en esta mañana, no nos esforcemos por ser un mensajero perfecto. Se lo dice una persona que ha luchado la mayor parte de su vida con ser perfeccionista. ¿Y a dónde me ha llevado eso? A tener muchos problemas. Porque cuando uno es perfeccionista, uno se encierra en ese sentir de que las cosas solo yo las hago bien, solo yo puedo llevar este plan a término, solo yo, y al final ese solo yo nos aísla de las personas en vez de facilitar acercarnos a otros. Y terminamos queriendo como que todos nos admiren por fuera. Dios espera que seamos no un mensajero perfecto. Dios espera que seamos mensajeros transparentes. Mensajeros donde hay integridad, donde buscamos la santidad. Y si alguien nos felicita por algo, siempre recordar que por encima de todo, usted y yo somos barro. Dígalo conmigo, somos barro. Y cuando se trata de esto es que somos un recipiente insignificante,
Pero a través de dejarnos usar por Dios, la luz del Evangelio, nuestras acciones se ven y ese tesoro puede alcanzar a otros y pueden llegar a ser parte del reino así como nosotros lo hemos encontrado. ¿Sabe qué? Uno de nuestros mayores defectos es pensar en las carencias que tenemos a nivel personal antes que pensar en cómo Dios nos puede utilizar. La pregunta diaria que deberíamos hacernos no es qué tan valioso soy. Porque en el mundo nos dicen, mírese al espejo y dígase, usted es hermoso, hermosa, ¿no? En el mundo nos dice, hable de lo exitoso que usted piensa ser. En el mundo nos dice, véase al espejo y diga, usted es una maravillosa persona y hoy vas a tener un día excelente. Pero espiritualmente la Biblia no nos dice que hablemos con nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? Que busquemos a Dios y que pongamos nuestra vida en manos de Dios. No necesitamos pararnos al espejo y decirnos bellezas. Lo que necesitamos es doblar rodillas y pedir a Dios que nos dé dirección. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer a diario no es ¿qué tan valioso soy? Sino ¿qué estoy haciendo con el tesoro que Dios ha puesto en mis manos? Eso es lo que nos deberíamos preguntar cada día. ¿Qué tan dispuesto o qué estoy haciendo con el tesoro que Dios ha puesto en mis manos? Al final esta termina siendo una pregunta útil, no solo para nosotros, sino para otros. La otra pregunta solo lo que quiere es llenar nuestro ego de confianza, pero eso no resulta, porque nuestra confianza debe estar en Dios, no en nosotros mismos. Seguimos. En vasos de barro. En vasos de barro. Está un frasco vacío, viejo, sencillo, sin brillo, no tiene ningún valor y está colocado ahí en nuestra casa en un mueble, en una repisa y olvidado, lleno de polvo y de telarañas. A simple vista este frasco, nadie se detiene a mirarlo, no tiene nada sorprendente, no tiene nada que nos llame la atención o que nos haga admirarlo. Pero pongamos ese mismo frasco, sencillo, de barro, en un desierto, donde hay una gran sequía, pero ese frasco está lleno de agua fresca. ¿Cambia cómo veríamos el frasco? Amén. Lógicamente, ¿no? Ahí cambia por completo, es la visión de ese frasco olvidado en ese mueble, en esa repisa donde nadie lo miraba, a ese frasco siendo el recipiente de agua fresca en un desierto. ¿Qué cambió? ¿Cambió el recipiente? No cambió el recipiente. ¿Cambió la situación? Tal vez, pero no es la situación lo que cambió, sino lo que el recipiente lleva adentro. En un desierto es agua, es vida, ¿no? ¿Cierto? Así que lo que cambió es lo que el recipiente lleva en esencia, adentro. Así somos nosotros en el reino de Dios. Dios decidió poner lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Dios puso su gracia, Dios puso su verdad, Dios puso su poder en recipientes frágiles, usted y yo. En recipientes limitados, en recipientes imperfectos. Y lo hizo para que no nos exhibamos. Lo hizo para dejar claro que la vida que otros reciben no proviene de nosotros o no proviene del vaso, sino que proviene del contenido, ¿no? El recipiente al final en el mueble o en el desierto sigue siendo exactamente el mismo. Lo que cambió es que adentro llevaba vida, ¿no? Y de eso se trata lo que somos usted y yo. Cuando encontramos a Dios, Él nos llena de lo suyo y nos hace parte de su reino. La palabra de Dios nos muestra una gran verdad y nos guste o no. La verdad es que solo somos simples vasos de barro. Nuestro texto dice, verso 7, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Vamos a quedar por ahí hasta ahora.
Dios guarda este tesoro que es la luz de Cristo, de su gloria, en frágiles vasijas de barro. Las vasijas de barro eran comunes en la época del apóstol Pablo. Pero ¿sabe para qué se usaban? Normalmente esas vasijas de barro se usaban solo para poner desechos orgánicos, o sea, basura. Eran recipientes simplemente para llevar basura. Y los estudiosos dicen desechos orgánicos, pero también podríamos pensar en desechos humanos, ¿no? Entonces póngase a pensar en el valor que podía tener un vaso de barro y póngase a pensar que el apóstol Pablo, cuando da ese ejemplo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, lo que el apóstol Pablo está pensando es que usted y yo solo somos recipientes de basura, ¿me entiende? Y a pesar de que éramos recipientes para llevar desechos orgánicos, basura, que somos propensos a rompernos fácilmente, que somos frágiles, prescindibles, comunes, desechables y hasta reemplazables, porque esa era nuestra realidad. Dios nos escogió para llevar su tesoro. Eso cambia todo. No cambiamos nosotros, cambió lo que Dios puso en nosotros. Y ahora tenemos un problema con esto. ¿Cuál es el problema, pastor? El problema surge cuando empezamos a cuidar más ese barro, a cuidar más ese vaso de barro que el propio tesoro. Cuando queremos ocultar las grietas, cuando fingimos fortaleza ante los demás para que no vean que somos frágiles, y cuando creemos que el reino de Dios depende de nosotros, depende de nuestra apariencia y depende de una vida religiosa, como hablamos la semana pasada. ¿Sabe para qué están las grietas? Las grietas están para que cuando nos rendimos a Dios, permitamos que la luz y el agua se derrame hacia otros. Por eso Dios permite las grietas. Porque si no, ese tesoro no lo compartiríamos, ¿no? Pero Dios permite grietas en nuestra vida para que eso nos lleve a compartir ese tesoro con otras personas. Ser vasos de barro nos recuerda que cada día debemos depender del Señor. Y ahí es donde el cuaderno espiritual tiene un sentido, porque el cuaderno espiritual me invita a depender de Dios todos los días. El cuaderno espiritual también nos ayuda a entender que la gloria es de Dios y no nuestra, porque somos simplemente barro. Y que lo nuestro se debe vivir con humildad, se debe vivir para servir y en total confianza de Dios. No en confianza en nosotros, una total confianza en Dios. La pregunta no es si el vaso es perfecto. La pregunta que debemos hacernos es, ¿está disponible ese vaso para que el tesoro fluya? ¿Está disponible ese vaso para llevar el mensaje, el tesoro de ese mensaje, a la vida de quien tiene sed y lo necesita y que necesita la vida en Cristo? Pensemos en esto. Y por último, para que la excelencia del poder sea de Dios. Tenemos una lámpara sencilla conectada a una planta eléctrica. Ya sabemos que la lámpara no genera electricidad por sí misma, a menos de que tenga batería. Pero quien le provee la energía no es la misma lámpara, ¿no? Al final de cuentas, la lámpara solo transmite la energía y nos da luz a través del foco. Pero cuando se trata de la luz, nadie aplaude al foco porque nos dio la luz. Ni le atribuye el mérito de alumbrar una ciudad entera. No nos maravillamos ante el foco. Estamos claros, la luz puede impactar, pero todos sabemos que la fuente de poder está en otro lugar, no en el foco que vemos, no en el foco que vemos en la calle o el foco que vemos en la casa. Sabemos que la fuente de poder viene de otro lugar, no está en el foco.
Esto nos lleva a entender también que espiritualmente hablando, la fuente de poder no está en nosotros. La fuente de poder viene de otro lugar. Y que cuando nosotros brillamos, ¿qué pasa? No brillamos por nosotros mismos, sino que es Dios actuando en nosotros. ¿De quién viene el poder? Repito, ¿de quién viene el poder? ¿De nosotros? No. El poder en todo lo que concierne al reino de Dios viene de Él. Viene absoluta y completamente de nuestro Dios. Y aunque a veces nosotros queremos brillar con luz propia, dicen por ahí, ¿no? Nosotros no podemos brillar con luz propia. ¿Y por qué tendría que ser diferente? ¿Por qué alguno de nosotros querría brillar independiente de Dios? Eso solo habla de orgullo, ¿no? Eso solo habla de necedad. Nuestro texto termina diciendo, todo el texto completo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder viene de Dios, no de nosotros. Dios eligió deliberadamente algo frágil y que no llamara mucho la atención. ¿Por qué? Porque Él quería mostrar su poder. ¿Por qué Dios guardaría ese gran tesoro en recipientes tan vulnerables? Y Pablo nos dice que Dios quería mostrar que el poder de su gloria proviene solamente de Él. Y que no puede venir de otro lugar o de otra persona. El poder del Evangelio es tan grande para nosotros que puede ser abrumador. No se ve limitado por nada. Ni siquiera por la calidad de vasos de barro en que es contenido ese poder. Dios muestra su poder y su gloria de una manera ilimitada. En vasos humanos frágiles que se pueden romper fácilmente. Para que se reconozca que el poder solo viene de parte de Él. Y así funciona el reino de Dios. Solo a través de Él. Y solo que nosotros en obediencia nos dispongamos a ser usados por quien tiene el poder. Dios decide usar vías comunes para manifestar un poder extraordinario. Para que quede claro que lo nuestro no se obtiene por medio de talento, estrategia, fuerza humana, sino solo con su poder. Hermanos, cuando el resultado supera nuestras capacidades, la gloria no puede quedarse en el instrumento, sino tiene que reconocerse la fuente. Y esto es importante reconocerlo nosotros. Porque muchas veces caemos en el riesgo de creer que la luz es nuestra y que el impacto viene de nosotros. Pero cuando entendemos este principio bíblico, vivimos dependientes a Dios, obedientes a Él, humildes delante de Él, sabiendo que nosotros solo somos un canal para transmitir ese mensaje. Y aquí se nos deja un mensaje claro. Si algo eterno está ocurriendo a través de mi vida, es porque Dios está orando. Dígalo conmigo. Si algo eterno está ocurriendo a través de mi vida, es porque Dios está obrando. No porque usted sea suficiente, no porque yo sea suficiente, no porque somos muy capaces, sino porque en su infinita misericordia Dios nos usa. Y nosotros somos el reflejo de su gracia para otros. Pero no se trata de nosotros. En el reino, el poder es de Dios. Amén. Amén. No de los hombres. Por eso es triste cuando vemos otros grupos, iglesias y hombres tratando de darse la gloria para sí mismos. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios el poder no está en el hombre. El poder está en Dios. Y en Centro de Vida no podemos caer en este error, hermanos. Si Centro de Vida es parte del reino de Dios, es por la gracia de Dios.
Si Centro de Vida es parte del reino de Dios, es por la misericordia de Dios. Si Centro de Vida es una iglesia que sirve a las personas, es gracias a Dios. No a ninguno de nosotros. Y en eso tenemos que estar claros. A nosotros lo único que nos corresponde para poder ver el poder de Dios es estar conectados a Él. Mantener esa relación. Buscar a Dios cada mañana en su palabra, en la oración. Y mantenernos cerca de Él y buscar a las personas. Apoyar a nuestros hermanos y compartir este tesoro con quienes no lo conocen. Ahí está realmente el sentido en todo esto. Para terminar, hermano, el reto es claro. Y también es personal. Vivamos cada día conscientes de que el tesoro no nos pertenece. El vaso no es protagonista y el poder no es nuestro. Examinemos nuestro corazón y preguntémonos con honestidad, ¿estoy viviendo para cuidar lo nuestro, o sea, el reino de Dios, o para exaltar lo mío? Para hacer sobresalir solo lo mío. ¿Para qué estamos viviendo? Así que rendamos nuestro orgullo, nuestras capacidades, aún nuestras debilidades al Señor y decidamos caminar en humildad, unidad y dependencia total de Él. Que todo lo que hagamos se note, que en todo lo que hagamos, se note menos el vaso y más el tesoro. Menos nosotros y más de Dios. Amén. Amén. Y amigo y amiga en esta hora, es importante este mensaje para ti. Quizás hoy te consideras frágil. Quizás hoy te consideras insuficiente. Quizás hoy te sientes lejos de Dios. Y no ves cómo sea posible que Dios te pueda usar. La buena noticia es que Dios no busca vasos perfectos. Lo que Dios anda buscando es corazones dispuestos. Nosotros nos esforzamos por parecer perfectos, pero de nada sirve. Porque Dios lo que quiere es un corazón dispuesto. Él pone su tesoro en vidas comunes para que quede claro que el poder viene de Él y no del ser humano. El reto para ti en esta mañana es sencillo, pero es profundo. No rechaces a Dios por mirar tus limitaciones. No rechaces a Dios quejándose por lo que no eres o lo que no tienes. No rechaces a Dios porque en tu orgullo las cosas no se dan como tú has querido. Permite que Dios sea la fuente de poder que transforme tu vida, porque Él sí tiene poder para transformar tu vida. Porque cuando el tesoro entra en el vaso, lo ordinario puede convertirse en instrumento de valor eterno. Así que hoy, delante de las personas puedes parecer ordinario. Pero si invitas al Señor a entrar en tu vida, Dios puede hacer cosas extraordinarias y eternas en tu corazón. Vamos a estar en pie y oramos.